noches, compañeros. Buenas noches, profesor. El día de hoy les hablaré sobre un análisis realizado a una empresa para evaluar cómo influye la inteligencia emocional en el desempeño y la productividad de los empleados. En el entorno laboral actual, la productividad ya no depende únicamente de habilidades técnicas o conocimientos específicos. La inteligencia emocional es un concepto difundido por Daniel Goleman que se ha convertido en un factor clave. Esta capacidad de reconocer, comprender y gestionar emociones propias y ajenas tiene un fuerte impacto en el clima laboral, en las relaciones interpersonales y como se ha evidenciado en el desempeño tanto individual como colectivo. La empresa en cuestión lleva a cabo un estudio a lo largo de todo el año 2023, evaluando diariamente el desempeño de un grupo aleatorio de empleados. El objetivo principal fue determinar si los empleados con mayor inteligencia emocional muestran mejor desempeño y menor rotación laboral. Para ello se ha diseñado un marco muestral con diversas variables como el nivel de inteligencia emocional, evaluación de productividad, horas de capacitación emocional, índice de satisfacción laboral, entre otras. La población total fue de 50.000 observaciones y utilizando una fórmula para la población finita se determinó un tamaño muestral óptimo de 381 empleados. Se utilizaron cuatro métodos de muestreo. El muestreo aleatorio simple, seleccionando empleados al azar mediante funciones de Excel. El muestreo sistemático, eligiendo observaciones cada 131 registros tras un punto de inicio aleatorio. El muestreo estratificado, dividiendo la muestra proporcionalmente entre departamentos como ventas, TI y producción. El muestreo por conglomerado, eligiendo un solo departamento, en este caso ventas, y tomando toda la muestra de ahí. Para el análisis final se eligió la muestra estratificada, ya que ofrece una representación equitativa de todos los departamentos y evita sesgos. Pasando al análisis descriptivo, destacamos dos variables importantes. Primero, el alto desempeño de los 381 empleados analizados, el 48.8 tuvo un alto rendimiento, mientras que el 51.2 no lo tuvo. Esto nos muestra una distribución bastante pareja, lo que se sugiere que no se puede sacar una conclusión definitiva sobre el desempeño general de la plantilla. Segundo, el nivel de inteligencia emocional. El 35.7 de los empleados tiene un nivel bajo, el 32.5 medio y solo el 31.8 alto. Esta distribución indica que la mayoría de los empleados presenta una inteligencia emocional baja o media, por lo cual podría estar limitando el rendimiento general. El estudio muestra que la inteligencia emocional es un factor relevante dentro de la empresa y puede estar influyendo directamente en el desempeño laboral. Sin embargo, la mayoría de los empleados aún tiene espacio para mejorar en esta área, lo que sugiere la necesidad de reforzar programas de capacitación emocional para aumentar tanto el rendimiento como la satisfacción laboral. Le doy pase a mi compañera. Gracias. Continuando con la exposición, el número de años de la empresa. Vemos acá en el cuadro que va subiendo de 5 en 5, en el cual el gráfico de caja y bigote se observa como la muestra está aproximadamente simétrica respecto a los años de la empresa. El valor del coeficiente va variando, en el cual indica una alta variación de los datos. Nos permite concluir que la mejor medida, resumen de los datos, es la mediana, es decir, el 50%. El 50% de los empleados tiene un tiempo máximo de 18 años de experiencia en la empresa. Ahora vemos la evaluación productiva. Ahí también podemos observar el cuadro. La interpretación sería que en el gráfico de caja y bigote se observa cómo la muestra está aproximadamente simétrica respecto a la evaluación de productividad en la empresa. El valor del coeficiente de la variación, el cual indica una baja variación de los datos, nos permite concluir que la mejora medida resumen de los datos es media, es decir, el promedio de los empleados tiene una puntuación de producción de 74.23 puntos. En el siguiente cuadro podemos observar capacitación emocional, horas similares. La interpretación. El gráfico de caja y bigote se observa cómo la muestra está aproximadamente simétrica respecto a las horas semanales de capacitación. El valor del coeficiente de variación, el cual indica una alta variación de los datos, nos permite concluir que la mejora
medida resumen de los datos es la mediana, es decir, el 50% de los empleados tiene una cantidad de horas semanales con capacidad de máximo de 4.68 horas aproximadamente. Luego continuamos con la satisfacción laboral, índice de porcentaje. En el gráfico de caja y bigote se observa cómo la muestra está aproximadamente simétrica respecto a la satisfacción laboral en la empresa. El valor del coeficiente de variación, en el cual indica una baja variación de los datos, nos permite concluir que la mejora medida de los resúmenes datos es la media, es decir, el promedio de los empleados tiene un índice de satisfacción laboral del 73.63%. A continuación tenemos comparación entre parámetros y estadísticos, la tabla del resumen de los parámetros de evaluación. Bueno, ahí podemos ver variable, valor y población, parámetro, muestra estadístico y la diferencia. En lo que es variable, podemos ver el alto desempeño, nivel de inteligencia emocional, número de años en la empresa, evaluación de productividad, horas semanales de capacitación emocional, índice de satisfacción laboral y porcentaje. Bueno, la interpretación. Se observa cómo la diferencia entre los valores son menores a 1 en la mayoría de los casos, siendo el caso donde la diferencia es mayor a 1 en la medida de los datos cuantitativos, pero para la desviación estándar es un valor pequeño, siendo como mucho de 0.5. Ahora podemos ver el contraste de hipótesis para la proporción. La hipótesis de investigación es la muestra obtenida de los empleados en la empresa. Se espera que la proporción de los empleados tiene un nivel de inteligencia emocional alto en la población es de 35%. Parámetro de interés, proporción de empleados con un nivel alto. Ahí podemos ver el ejercicio tal como lo estamos digitalizando. La toma de decisión y conclusiones. Como se observa, que ZC igual es menos 1.228 mayor a 1.96. Entonces no se rechaza la hipótesis nula con una confianza del 95%. Se puede concluir que la proporción de empleados que sí tienen un nivel de inteligencia emocional alto en la población es del 35%. El contraste de hipótesis para la media, hipótesis de investigación. En la muestra obtenida de los empleados de la empresa, la evaluación productiva promedio de los empleados de la empresa es mayor a 70 puntos, parámetros de interés media, de puntos de evaluación productiva de los empleados. Igual podemos visualizar ahí lo que son la resolución de los problemas y bueno, toma de decisiones y conclusión. Como se observa que Z es igual que 5.714 menos 106.645. Entonces, se rechaza la hipótesis nula con una confianza del 95%. Se puede concluir que la evaluación productiva promedio de los empleados de la empresa sí es mayor a 70 puntos. Eso es todo. Gracias. Doy pase a mi siguiente compañera. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el contraste de hipótesis para la validación. La hipótesis de la investigación, en la muestra obtenida de los empleados de la empresa, el índice de satisfacción laboral de los empleados tiene una dispersión menor al menos de 16% alrededor de la media. Parámetro de desviación estándar es el más cero del índice de satisfacción laboral de los empleados. Donde vemos las hipótesis estadísticas, la dispersión del índice de satisfacción laboral es igual al 16%. En el otro vemos que la dispersión del índice de satisfacción laboral es menor a menos 16%. Como vemos aquí en la fórmula, en la región de rechazo, el nivel de significancia es al 0.05.
En la toma de decisión y conclusión, dice, se obtiene que el X es igual al 329.99, mayor a 335.82. Entonces se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Con una confianza de 95%. Se puede concluir que el índice de satisfacción laboral de los empleados sí tiene una dispersión menor a 16% alrededor de la media. Contraste de hipótesis para la diferencia de proporciones. En la hipótesis de investigación, en la muestra obtenida de los empleados de la empresa, la proporción de los empleados que tiene un nivel de inteligencia emocional alto es mayor en los que tiene el alto desempeño. En el parámetro de interés, proporción de empleados con un nivel de inteligencia emocional alto. En la hipótesis estadística, la proporción de empleados con un nivel de inteligencia emocional alto en los que se tiene un alto desempeño es igual a los que no tienen un alto desempeño. La proporción de empleados con un nivel de inteligencia emocional alto en los que sí tienen un alto desempeño es mayor a los que no tienen un alto desempeño. También aquí vemos la fórmula, está en la región de rechazo, que es Z 1.645. En la toma de decisión, como se obtiene que Z es igual a 1.529, mayor a 1.645, entonces no se rechaza la hipótesis nula. Con una confianza de 95% se puede concluir que la proporción de los empleados que tienen un nivel de inteligencia emocional alto no es mayor al que tiene un alto desempeño. En el contraste de hipótesis para el coeficiente de varianza, la hipótesis de investigación, en la muestra obtenida de los empleados de la empresa, la varianza del índice de satisfacción laboral de los empleados es mayor en los que tienen alto desempeño. En la hipótesis estadística, vemos que la varianza del índice de satisfacción laboral en los que sí tienen un alto desempeño es igual a los que no tienen un alto desempeño. En la toma de decisión y conclusión se obtiene que F es igual a 1.016 mayor a 1.270. Entonces no se rechaza la hipótesis nula, con una confianza de menos 95%. Se puede concluir que la varianza del índice de satisfacción laboral de los empleados no es mayor en los que tienen un alto desempeño. En la contraste de hipótesis para la diferencia de media, en la muestra obtenida de los empleados de la empresa, promedio del índice de satisfacción laboral de los empleados es mayor en los que tienen alto desempeño. El parámetro de interés, que es el promedio del índice de satisfacción laboral. Hipótesis estadística. La media del índice de satisfacción laboral en los que sí tienen un alto desempeño es igual a los que no tienen un alto desempeño. En la toma de decisión y conclusión, como se obtiene, Z es igual a 0.19, mayor a 1.645. Entonces no se rechaza la hipótesis nula. Con una confianza de 95% se puede concluir que el promedio del índice de satisfacción laboral de los empleados no es mayor en los que tienen alto desempeño. Ya para terminar las conclusiones, se observa cómo la diferencia entre los valores de los parámetros y los estadísticos son pequeños entre ellos, ¿no? Entre la mayoría de los casos. Entre las proporciones no se observa una diferencia que puede ser significativa entre la muestra y la población, mientras que entre las medias de los valores la diferencia es más notable, aunque la diferencia no es estadísticamente grande. Mientras que la desviación estándar, por el contrario, no tiene una diferencia que sea preocupante en la mayoría de los casos, lo que puede indicar que aunque la media muestral tenga una diferencia con respecto con la media poblacional, los datos de los cuales provienen no tienen una dispersión tan significativa entre ellos. La coeficiente de variación muestra cómo ambos mantienen una igual dispersión, ¿no? Es decir, cuando la población tiene una alta dispersión, la muestra también lo tendrá. Y cuando la población tenga una baja dispersión, la muestra también mantendrá dicha dispersión. La productividad de los resultados de la empresa tienen un promedio poblacional mayor a puntos, mientras que la proporción de los empleados con un nivel de alto desempeño es igual a 35%. Los empleados, los que tienen alto desempeño y no tienen alto desempeño, no tienen diferencia entre ellos respecto al índice de satisfacción laboral y el nivel de inteligencia emocional alto.
lo que indica que el alto desempeño no es un factor determinante al índice de satisfacción laboral de los empleados, ni en nivel de inteligencia emocional alto. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.